1904, un crítico de arte danés se acercó demasiado a un cuadro en una exposición en Copenhague. El cuadro llevaba 11 años pintado. Era ya incluso entonces una de las imágenes más comentadas de Europa. Una figura sin rostro definido, agarrándose la cabeza, bajo un cielo que parece sangrar en ondas naranjas. El grito de Edvard Munch. Y ahí, en la esquina superior izquierda, entre esas ondas de color, el crítico vio algo que nadie había mencionado nunca en público. Una frase escrita a lápiz, diminuta, casi invisible si no se buscaba. 8 palabras en noruego, traducidas. Solo pudo haber sido pintado por un loco. Durante más de un siglo, la explicación fue siempre la misma, y siempre la misma porque era la más fácil de creer. Un espectador indignado, en algún momento entre 1893 y 1904, se había colado con un lápiz frente al cuadro y había dejado su veredicto sobre la salud mental del pintor. Vandalismo. Un insulto anónimo grabado sobre una obra maestra. Tenía sentido. El delito había provocado exactamente ese tipo de reacción cuando se exhibió por primera vez en Kristiania, la actual Oslo, en 1893. La gente no sabía qué hacer con esa figura. Algunos se rieron. Otros, más serio todavía, empezaron a preguntarse en voz alta si el hombre que había pintado eso estaba completamente cuerdo. Así que durante 117 años, la frase se quedó ahí, sin que nadie se tomara muy en serio investigarla. Hasta que el Museo Nacional de Noruega cerró sus puertas para preparar un traslado, y una conservadora llamada May-Britt Gulen decidió hacer la pregunta que nadie se había hecho con suficiente curiosidad. ¿Quién escribió esto en realidad? Para responderla, el equipo del museo recurrió a algo que ningún crítico de 1904 tenía a mano: fotografía infrarroja. Bajo luz infrarroja, las líneas de lápiz se separan del color de fondo con una nitidez que el ojo desnudo no consigue. Y ahí apareció el primer dato que cambiaba la historia. La inscripción no estaba en el boceto original. Se añadió después, encima de la pintura ya terminada. Alguien volvió a este cuadro, ya acabado, para escribir algo sobre él. El segundo dato fue el decisivo. Los expertos del museo compararon esa caligrafía minúscula con cartas y diarios de Munch que se conservan por cientos, y encontraron coincidencias muy específicas. La forma de ciertas letras, la N, la D, rasgos que aparecen una y otra vez en la escritura privada del pintor, y que no se parecen a la de nadie más. La conclusión en 2021 fue inapelable. La frase la escribió el propio Edvard Munch. Y aquí es donde la historia deja de ser un simple enigma forense resuelto y se convierte en algo mucho más extraño. ¿Por qué firmarías tú mismo en tu propia obra la acusación más dañina que te pueden hacer? El museo encontró también el contexto probable. En una sesión de la Asociación de Estudiantes de Kristiania, hacia 1895, un joven estudiante de medicina llamado Johann Scharfenberg puso en duda públicamente la cordura de Munch y dijo que sus propios cuadros eran la prueba. Se cree que Munch estaba presente esa noche. Se sabe, porque lo escribió en su diario, que la acusación le dolió y que volvió sobre ella más de una vez en sus propias notas. La hipótesis del museo es esta. Poco después de esa noche, Munch tomó un lápiz y escribió sobre su propio cuadro la frase que un estudiante de medicina había usado para humillarlo en público. No la borró nunca, y durante el resto de su vida, cuando le preguntaron por ella, hizo algo todavía más raro que escribirla. Negóse del autor, pero dijo que la dejaba ahí porque le parecía una observación acertada. Fíjate en la maniobra exacta. No es un hombre defendiéndose de un insulto. Es un hombre que se adelanta al insulto. Lo escribe con su propia mano antes de que nadie más pueda volver a usarlo contra él. Y luego se esconde detrás de un «no fui yo», que ni siquiera pretende ser muy convincente. Es difícil no leer ahí una forma de blindaje. Si la frase ya está ahí, escrita, asumida, ya no puede sorprenderte. Ya no puede hacerte daño un crítico que lo señale, si tú lo señalaste primero y más fuerte que nadie. Pero hay una capa más debajo de esto, y es la que de verdad explica por qué esa acusación concreta, loco, no simplemente malo o feo, le tocó un nervio que ninguna otra crítica le habría tocado igual. Munch no temía que lo llamaran mal pintor. Temía, con una razón muy concreta, que lo llamaran loco.
Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Su hermana mayor, la que más quería, murió de lo mismo 9 años después. Su padre y otra de sus hermanas sufrieron episodios graves de depresión. Una hermana distinta fue internada con un trastorno bipolar. Y el propio Munch, en 1908, sufrió un colapso nervioso que lo llevó a pasar varios meses internado en una clínica. Él mismo lo resumió en una frase que escribió en sus diarios y que no necesita ninguna interpretación añadida. La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que vigilaron su cuna y lo acompañaron toda su vida. Cuando un estudiante de medicina se levantó en una sala de Cristiania y dijo que los cuadros de Munch demostraban que no estaba en su sano juicio, no estaba inventando un insulto al azar. Estaba apuntando directamente al miedo más antiguo y mejor fundado que Munch llevaba arrastrando desde la infancia, el mismo que ya había destruido a media familia. Y el grito en concreto no nació de la nada. Munch escribió que la imagen le llegó durante un paseo al atardecer, en un momento de malestar físico y mental, cuando sintió, son sus palabras, que un grito atravesaba la naturaleza entera a su alrededor. No describió haber visto un grito. Describió haberlo sentido pasar a través de él, como si su propio cuerpo fuera, por un instante, el conducto de algo que no controlaba. Así que cuando alguien le dijo, meses después, que esa misma sensación demostraba que estaba loco, Munch no tuvo que inventar una respuesta. Ya la tenía delante, colgada en una pared. Lo único que hizo fue escribir la acusación encima de la prueba, como quien firma una confesión que en realidad es una trampa. Si lo dices tú, me hieres. Si lo digo yo primero, lo controlo. Queda después de todo esto una pregunta que el infrarrojo no puede resolver, porque no es una pregunta sobre tinta ni sobre lápiz. ¿Escribió Munch esa frase para burlarse del insulto, convirtiéndolo en parte de la obra antes de que pudiera hacerle daño? ¿O la escribió porque en algún rincón silencioso de sí mismo, después de ver morir a su madre, a su hermana, después de ver a otra hermana encerrada por la misma enfermedad mental que él temía heredar, una parte de él pensó que el estudiante de medicina tenía razón? No lo sabemos. Munch tampoco lo dijo nunca con claridad. Solo sabemos que durante 50 años, hasta su muerte en 1944, dejó esa frase ahí, mirando al público desde un cielo pintado de naranja, sin borrarla nunca y sin nunca del todo reclamarla como suya.